Mateo capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor así, y voy a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, he considerado estos versículos de las Sagradas Escrituras, donde voy a tratar de desarrollar esta enseñanza, el cual he titulado Cuidado con la levadura. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, uno de los ministerios más sobresalientes en su vida personal, en su vida ministerial, cuando Él estuvo acá en la tierra, fue el ministerio de maestro. Por eso que cuando usted empieza a leer los evangelios, a Él, hermano, lo llamaban maestro, precisamente porque Él tenía ese don, tenía esa capacidad de enseñar, de instruir, y Él era bastante práctico, bastante sencillo. Siempre Jesucristo, para que los discípulos o aquellos que habían creído en Él y habían tomado esa maravillosa decisión de seguirlo, Él empleaba muchas veces, para ilustrarles de una manera más clara y precisa, usaba parábolas, alegorías, metáforas, y de acuerdo también a la vivencia y a la idiosincrasia y costumbres en las cuales ellos vivían. Por ejemplo, si usted recuerda, ¿no?, cuando Jesucristo hablaba de la red, cuando Jesucristo hablaba del trigo y la cizaña, de la parábola del trigo y la cizaña, para ellos era fácil entender, porque en Israel, hermano, eran agricultores, habían también pescadores, y siempre Él explicaba de una manera muy precisa, muy clara. Así también, en este libro de Mateo que he considerado, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo advierte a sus discípulos diciéndole: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesucristo le dice esto a sus discípulos, ellos pensaron que Jesucristo, hermano, hablaba del pan físico, pero Él estaba enseñando una verdad espiritual profunda. Recuerde, hermano, que cuando Jesucristo disertaba muchas veces enseñanzas, Él también hablaba de una forma espiritual, no literalmente. También Él hablaba, hermanos, simbólicamente. Un ejemplo claro, la Biblia dice que cuando Nicodemo tuvo, digámoslo así, ese encuentro con Jesús, cuando Nicodemo lo visitó, dice, de noche, y Nicodemo le expresó algunas palabras al maestro diciéndole:
sabemos que viene de parte de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces Jesucristo le dice, cualquiera que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí Jesucristo le está hablando de una verdad espiritual, no literal. Nicodemo era un maestro de la ley. La Biblia dice que era un principal de las sinagogas, pero no entendía estas verdades espirituales. Usted me dirá, pero ¿por qué, pastor? Si era un hombre estudioso de la ley. Sí, está bien, pero Nicodemo era un hombre natural. Y la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Hoy en día nosotros conocemos muchas verdades porque el Espíritu Santo nos da luz. El Espíritu Santo, hermano, nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos da revelación de su palabra. Y acá recalco, hermanos amados, cuando Jesucristo les habla a los discípulos que se cuiden de la levadura, Él les está hablando de una forma espiritual, de una verdad espiritual profunda. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice Jesús porque no trajimos pan. ¿Se da cuenta? Ellos pensaban, hermano, que Jesús le estaba hablando de un pan físico, de un pan natural. Y no es así. Cuando Jesús menciona esa palabra de la levadura, en la Biblia muchas veces simboliza algo pequeño que influye y se expande hasta afectar todo. Acá Jesucristo utilizó esta imagen para advertir a sus discípulos de las ideas incorrectas, de la hipocresía y la falsa enseñanza que pueden infiltrarse silenciosamente en la fe y contaminarla. Y de eso quiero hablarles, hermano, en esta noche. Yo no le voy a hablar de una levadura literal, no, sino de una levadura espiritual. Porque esta enseñanza, hermano, valga la redundancia, de la levadura, sigue siendo relevante hasta hoy. Y nosotros como creyentes, sobre todo en estos tiempos difíciles, hermano, tiempos peligrosos que estamos viviendo, donde se está levantando falsos maestros, se está levantando falsos pastores, nosotros, hermano, tenemos que discernir las enseñanzas, tenemos que discernir actitudes y valores que hoy en día, lamentablemente, muchos están siendo extraviados. Dios te bendiga, hermanito José. Muchos, hermanos, están siendo, le decía, extraviados, se están perdiendo por una falsa enseñanza, por una doctrina errada. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo en su primera carta, usted lo puede leer, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo también le advirtió a Timoteo, pero en los postreros días, muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. Usted puede escribir ahí, no abra su micro. ¿Usted cree que Jesucristo tenía algo personal, así, personal, con los fariseos y los saduceos? No. Su problema no era con ellos, hermano. Él los amaba. Él los amaba. Por ejemplo, nosotros, como cristianos que somos, tenemos que amar
aquellos que pertenecen a los testigos de Jehová. Tenemos que amar a los adventistas. Tenemos que amar porque es nuestro prójimo. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos no muestran esas actitudes. Parece que odian, hermano, a los adventistas. Odian a los testigos. Jesucristo no nos ha enseñado a odiar de ninguna manera, todo lo contrario. Amar, e incluso nos dice en su palabra que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Lo que nosotros no debemos de amar es y tener cuidado con las enseñanzas, con la doctrina. Con eso, hermano, hay que tener bastante cuidado. Miren, de acuerdo al contexto histórico cultural, para entender el pasaje es importante considerar varios aspectos. Lo que estamos leyendo, hermano, del mundo judío del siglo I. Es muy importante. El uso de la levadura. Acá hablando literalmente. Hermano, en la cultura judía, la levadura tenía una fuerte carga simbólica. Nosotros sabemos de que Israel, de acuerdo a lo establecido por Dios dentro de las leyes ceremoniales o religiosas, porque habían leyes civiles, leyes ceremoniales o religiosas y leyes morales. Dentro de las leyes ceremoniales o religiosas, Israel celebraba fiestas. Y una de las fiestas, luego, hermano, de la fiesta, dentro de la fiesta había la que se llamaba, hermano, la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Después venía la fiesta del Pentecostés y así. Durante esa fiesta, hermano, estaba prohibido consumir algo que tenga levadura. Por eso se conocía como la fiesta de los panes sin levadura. Ahí, hermano, se eliminaba todo tipo de levadura. Levadura de las casas, recordando la salida de Israel de Egipto. Así estaba establecido dentro del contexto cultural histórico. Ahora, la levadura se asociaba fuertemente, si lo llevamos al campo espiritual, bendito sea el nombre del Señor, con corrupción o contaminación. Eso representaba corrupción o contaminación. Por ejemplo, miren, los fariseos en aquel entonces, ellos, hermano, eran grupos religiosos muy estrictos en la ley. Eran demasiado legalistas en cuanto a sus tradiciones. Eran muy religiosos. Eran conocidos por su aparente piedad, pero muchas veces por su hipocresía y legalismo. Algo que Jesucristo estaba en contra de aquello. Repito, Jesucristo no estaba de acuerdo con sus actitudes, no estaba de acuerdo con su legalismo, no estaba de acuerdo, ¿sabe qué cosa, hermano? Con su hipocresía y religiosidad. Que por cierto nosotros también no debemos de estar de acuerdo. Hace un tiempo atrás, un pastor me escribió en privado, me dice, siervo Emilio, me dice, parece que usted tiene algo contra tal denominación. Le digo, ¿con tal denominación? Bueno, lo voy a decir, con el Movimiento Misionero Mundial. No, le digo, yo no tengo nada contra ellos, le digo, al contrario, yo los amo mucho. Lo que no estoy de acuerdo es con las enseñanzas. Lo que no estoy de acuerdo que hoy en día están enseñando dogmas, doctrina de hombres, mandamientos humanos. Eso sí, uno como hombre de Dios no debe estar de acuerdo. Y eso precisamente Jesús no aprobaba. No aprobaba, hermano, con la hipocresía. No aprobaba, hermano, con la religiosidad, con el legalismo. Eran tan religiosos, tan hipócritas,
que ellos ponían carga, hermano, a los demás, cuando ellos ni con su dedo la movían. Hablaban de santidad, hablaban de justicia, hablaban de amor, cuando ellos, hermano, no amaban, no practicaban la justicia. Pastor Emilio, ¿cómo usted lo sabe? Porque Jesús, hermano, Jesús lo desenmascara. Vamos a recordar, miren lo que dice acá Mateo capítulo 23. Vamos a ver, Mateo capítulo 23, el versículo 23. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Jesús fue muy claro: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Sabe usted, hermano, cuál es lo más importante de la ley? No es tanto el diezmar, no es tanto, hermano, el ofrendar. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Jesús no está prohibiendo que hagan lo de antes, diezmar, ofrendar. Está hablando a un pueblo judío, pero sin dejar de hacer aquello. Pero estos fariseos eran tan hipócritas, hermano. Hablaban de justicia, hablaban de amor, pero no lo practicaban. Eran religiosos, eran tan legalistas. Por eso que Jesucristo condena esa actitud. No condena a las personas, sino condena ese proceder, esa actitud. Y nosotros también, hermano, tenemos que tener cuidado. Eso es levadura. A ver, ¿cuándo están entendiendo la enseñanza? Amén, hermanos. Eso es levadura. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, los saduceos en aquel entonces, hermano, eran un grupo aristocrático y sacerdotal. A diferencia de los fariseos, ellos negaban. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían, hermano, en la existencia de ángeles o demonios o en lo sobrenatural. Ellos no creían eso. Y por ende, también Jesucristo le decía: tengan cuidado. Ustedes tienen que tener bastante cuidado. Jesucristo les advierte en ambos extremos, sobre ambos extremos: el legalismo religioso y el escepticismo espiritual. Por ejemplo, hermano, yo creo en los milagros. A ver, ¿cuántos de ustedes creen en las sanidades? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree usted en las señales? ¿Cree en los milagros? ¿Cree en el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cree usted, hermano, en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cree usted en los prodigios? Yo creo todo eso. Yo creo todo eso, hermano, la verdad. Creo en el hablar en lengua. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Pero no creo en las corrientes neopentecostales que hoy en día, hermano, dicen por ahí que es el poder del Espíritu Santo. No confundamos. No confundamos el emocionalismo con el sensacionalismo. No confundamos eso. A mí, hermano, no me va a impresionar alguien que salte, brinque, que se dé vuelta, que tumbe las sillas, que por aquí, que Rambo saca la bazuca, como dice nuestro hermano Ale, ¿no? Que bla, 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 que pa, que la rana salta la rama, que remángale la manga. Hay que tener cuidado, hermano, con eso. Hay que probar los espíritus si son de Dios. Hermano, Dios es un Dios de orden. A mí no me va a impresionar, pues, hermano, que hoy en día hay corrientes que dicen, ¿no? La misión profética y apostólica. Eso no es de Dios. Yo siempre le he dicho: Pastor Emilio, pero hay un hombre que está ayunando 41 días acá en el monte de Caraballo. Uy, pastor, mire cómo hay sanidades.
a mí, hermano, particularmente, hermano, la base de nuestra fe no tiene que estar en las sanidades. No es que yo no crea en eso. La base de nuestra fe, hermano, tiene que estar en la palabra, no en los dones. Mire, escuche, este es el orden: la palabra, los ministerios y los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Yo siempre, hermano, lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Si yo veo por ahí un predicador y que está orando, hermano, por un mudo, y ese mudo sale hablando, pero de pronto cuando él empieza a predicar y no te habla de acuerdo a la palabra de Dios, lo voy a cuestionar. Lo voy a cuestionar, hermanos. Pero lamentablemente hoy en día, mucha gente, lamentablemente tengo que decirlo así, mucha gente son como los judíos. Los judíos, ¿qué hacían, hermano? Buscan señales, como dijo Pablo, ¿no? Los judíos buscan señales. No les importa lo que predican, lo que enseñan. No, lo que ellos buscan nada más, señales. Y los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Ese espíritu se está moviendo en estos tiempos. Mucha gente, hermano, están buscando predicadores que no le prediquen la palabra, pero están buscando que le hablen con excelencia, mensajes motivacionales que carecen de fundamento bíblico. Le gusta, hermano, tiene comezón de oír, pero el hombre de Dios, todo predicador, tiene que hablarte de acuerdo a la palabra de Dios. Los mensajes tienen que ser cristocéntricos. Por eso que Pablo, cuando llegó a los Corintios, él le dijo claramente a ellos, haciendo recordar: cuando yo llegué a vosotros, yo no vine con excelencia de palabra, de sabiduría humana. No. Me propuse incluso no saber nada delante de vosotros. Pero yo tuve un mensaje. Mi mensaje fue hablar de un Cristo resucitado. Amén, hermanos. De un Cristo resucitado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la fe en Cristo Jesús. Y por cierto, Pablo predicaba con poder. Pablo predicaba, hermano, con una unción muy especial. Pablo predicaba, hermano, con la autoridad que Dios le había dado. Por eso, la autoridad que Dios le concede a los hombres de Dios no son, repito, los dones. Es la palabra. Es la palabra, hermano. La palabra de Dios tiene que prevalecer. Vayamos a lo que dice el libro de Efesios. Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Versículo 18 al 20. Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Habían creído, ¿qué cosa, hermano? A la palabra. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. A ver, le pregunto, hermano, ¿qué es lo que crecía y qué es lo que prevalecía en este hombre de Dios? ¿Los milagros? ¿Las sanidades? ¿Los prodigios? No, la palabra. La palabra, hermano. La palabra tiene que prevalecer. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie va a alcanzar la salvación, nadie va a nacer de nuevo,
nadie va a ser justificado, nadie va a ser adoptado, nadie, hermano, va a ser santificado, redimido, porque recibe un milagro. Si no hay arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos lleva o lo lleva a un hombre a arrepentirse? Es cuando escucha la palabra. Por eso que Jesucristo, hermano, le dice a sus discípulos: tengan cuidado con la doctrina. Y Dios nos está advirtiendo en estos tiempos: tengan cuidado, hermano, con la levadura. Tengamos cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos. Y por ende, hermano, Dios nos está advirtiendo. Vayamos a lo que dice acá. Vamos a ver lo que dice acá, hermano. Cuando Jesús, vamos a regresar a Mateo, que hemos tomado como referencia Mateo 16. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, del versículo 5 al 11. Usted se va a dar cuenta, cuando Jesús habla de levadura, repito, no se refiere al pan, sino a la influencia espiritual peligrosa. La levadura, ¿sabe lo que representa, hermano? ¿Sabe lo que Jesucristo le está enfocando ahora sí a sus discípulos que luego entendieron? Jesucristo lo que le estaba dando a conocer es que la levadura representa la falsa doctrina. También, hermano, representa la hipocresía religiosa. ¿Qué más? Representa la influencia espiritual corrupta. Y también los pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Eso representa. Hermano, a mí muchos concilios me han invitado para trabajar en su concilio, en sus misiones. ¿Y qué cree que no ha permitido, hermano, Dios, que me una a una organización? Aunque ellos lo pueden malinterpretar, lo pueden decir: no, lo que pasa es que son hombres que no se sujetan a nadie, y pueden cuestionar, pueden decir muchas cosas. Pero lo que a mí, hermano, no ha sido posible que yo me una a una misión, a un concilio, precisamente es por la doctrina. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Es por la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Son por los dogmas. Son por los mandamientos y doctrina de hombres que lo han establecido ya en muchos concilios como doctrina. Y tú, te guste o no te guste, tienes que someterte. Tienes que sujetarte. Por eso hay que tener bastante cuidado, hermano. Yo particularmente, yo no voy a aceptar, pues, hermano, llamarlo un hombre reverendo. No tengo porque no es bíblico. Nosotros, hermanos, por la misericordia y la gracia de Dios, Pablo decía: ténganos los hombres a nosotros, como que, hermano, como servidores de Cristo y como ministradores de los misterios de Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios, hermano, soy un siervo de Dios, nada más. Muchos creen, hermano, que los ministerios son grados, son cargos. Perdóneme, pastor y ministro, si usted tiene ese criterio, está totalmente equivocado. Los ministerios son funciones, son oficios que no son naturales, son espirituales, son capacidades que Dios ha impartido. Dios nos ha concedido esa gracia. Por si acaso, hermano, yo no deseé ser pastor, no deseé, hermano, enseñar la palabra. Dios, por su misericordia, me capacitó, Dios me enseñó, cada día aprendo de su palabra, el Espíritu Santo me da testimonio, el Espíritu Santo me da luz, el Espíritu Santo me da sabiduría, el Espíritu Santo me ayuda a trazar la palabra de Dios. Que esto, hermano, no lo digo para subestimar a alguien,
Esto yo no lo he aprendido en un instituto. Ahora, no estoy en contra de que un hermano vaya a un instituto, se prepare, se capacite. Qué bueno que lo haga. Pero eso no garantiza que tenga un llamado de parte de Dios. Pero la doctrina del hombre, ¿qué dice? Tienes que prepararte, tienes que capacitarte para que tú seas pastor. No comparto eso. Eso no es de Dios. Ese es un dogma o un reglamento humano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante, hermano amado, que usted entienda lo que significa la levadura. Significa falsa doctrina. Significa hipocresía religiosa. Hermano, yo conozco muchos concilios que se mueve ese espíritu religioso. Conozco muchos, hermano, concilios que te hablan tanto del amor, pero son hipócritas. Te hablan tanto del amor, condenan todo. Te hablan tanto de amor, hermanos, que entre ellos ni se aman. Cuando un hermanito está pasando necesidades, cuando está pasando por situaciones, la verdad, no tienen cuidado de ellos. Muchos hermanos concilios son como los fariseos, que prácticamente, hermano, se han enseñoreado de la grey de Dios. Eso se llama levadura. Hermano, ¿cuántos lo están entendiendo? Eso es levadura. Son personas que buscan protagonismo, buscan fama. Así eran los fariseos. Los fariseos, hermano, buscaban los asientos primero y le gustaban, hermano, que lo llamasen rabí. Hermano, yo he escuchado que hay concilios que cada cierto tiempo están ascendiendo. Por ejemplo, dejan de ser, según sus doctrinas, dejan de ser obrero y pasan a ser obrero laico, después, hermano, pastor laico. O sea, títulos que carecen de fundamento bíblico. Y conforme, hermano, ellos están ascendiendo, entre comillas, por ejemplo, un pastor, de acuerdo a su dogma que ellos tienen, pastor, que le digo, no laico, y asciende a pastor licenciado, y después, hermano, a reverendo, ya no quiere que lo llamen pastor, quiere que lo llamen reverendo. Tengamos cuidado, hermano. Eso es levadura. Eso es levadura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, acá Jesús explica, ¿no?, que el problema no era la falta de pan, porque Él ya había hecho milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen hasta llegar a diamante, ¿no? Santo Dios. Por eso, hermano, la importancia de la advertencia, como Jesucristo, hermano, les advierte a sus discípulos, y por varias razones. Y Dios también en esta noche nos está advirtiendo, hermano. Nos está advirtiendo. Hermano, la influencia comienza pequeña. ¿Sí? Así empieza. Por eso que la Biblia dice, ¿no?, un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a suponer que usted está haciendo su pan. Está amasando la harina ahí, hermano. Está amasando ahí la harina. Usted le echa un poquito de levadura, fermenta toda la masa. Fermenta toda la masa. Aunque usted le haya echado un poquito de levadura a esa masa, ya no es un pan. Luego que usted lo pone al horno, ya no es un pan puro. Ese pan está leudado. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Está leudado, está contaminado. Así también, una pequeña mentira o error doctrinal puede afectar toda la fe. Por eso que hoy en día, lamentablemente, cuando un pastor no tiene discernimiento, desconoce la palabra, algunos ya han caído y dicen, no, pero ¿de qué de malo tiene?
¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo? No seamos extremistas, por favor. Cuidado, cuidado, hermano. Por eso que hoy en día hay congregaciones que han caído, hermano, en libertinaje. Han caído en libertinaje. Por eso que el apóstol Pablo, ya a punto de perecer, a punto, hermano, de ser sacrificado, porque a Pablo, hermano, lo degollaron o lo decapitaron, le cortaron la cabeza a Pablo por orden de César Nerón. Él escribe su última carta desde Roma, estando encarcelado. Y Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 4, si usted léalo, hermano, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Predica la palabra, Timoteo, en todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, corrige eso, Timoteo. Corrige, porque vendrá tiempo, le dice Pablo a Timoteo, que se van a levantar falsos maestros. Vendrá tiempo que ya no sufrirán la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Y mucho por tener comezón de oír, porque ese es el gran problema de muchos hermanos que tienen comezón de oír. Y tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado. Hay algunos que dicen: no, me voy a ir a tal plataforma, me voy a ir a tal plataforma, me voy a ir a tal plataforma. Hermano, no lo tome a mal. No lo tome a mal, hermanitos amados. Yo como pastor tengo que cuidarlos. Pero no todas las plataformas te predican sana palabra. Sana palabra. Yo recomiendo a algunos hermanos, por decirlo así, escuchen al hermano Manuel Ponce. Después que yo recomiende a otro hermano, difícil. No, yo no paro así nomás en otras plataformas. Tengamos cuidado, porque hoy en día, lamentablemente, hermano, lamentablemente, hay plataformas donde sutilmente, hermano, por ahí se mete por ahí alguien. Pero ¿qué de malo tiene? Como alguien dijo por ahí, ¿no? El pastor Emilio sí enseña bien, predica bien, no hay duda, es un hombre de Dios. Pero empezaron a decir por ahí: pero mira, yo creo que el pastor Emilio exagera. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene aquello? ¿Qué de malo tiene esto o el otro? Por eso que hay una apostasía, hermano, que se están introduciendo en muchas plataformas. Por ahí sale que yo soy la profeta tal, que yo soy la apóstola tal, que yo soy la pastora tal, y no tiene ninguna oveja. Y yo esto que a mí Dios me habló, yo me pregunto, ¿qué Dios le habrá hablado? Que a mí me profetizó, que Dios me llevó al cielo, al tercer cielo, que me desbarrancó al infierno y del infierno salí, y tantas cosas, que pude ver una visión, que Dios me reveló, que yo soñé, que por aquí, que por allá, que vino el profeta, que me ungió. Pero todo hablan, hermanos, sus propias experiencias, entre comillas, personales, que carecen de fundamento bíblico. Por eso hay que tener bastante cuidado, hermanos, con la levadura en estos tiempos. Amén, hermanos. Hay que tener bastante cuidado. Miren lo que dice 2 Timoteo. Vamos a ver capítulo 4. Para que no vaya a pensar, hermano, que yo le estoy engañando. Pablo era muy celoso en cuanto, hermanos, a la iglesia. Cuidaba mucho, hermano. Dice acá, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tú tienes que corregir, Timoteo, que le dice con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo. Estos son los tiempos, hermano. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, el vivir, el predicar la sana doctrina se sufre. ¿Se sufre o no se sufre, hermano? El predicar y enseñar la sana doctrina se sufre. Por eso que acá Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando habla de fábulas, hermano, habla de cuentos. Escuche esto. Acá dice que se van a amontonar no un maestro, sino maestros conforme a su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia habla de malos deseos, pensamiento o deseos desenfrenados. Como le dije en algún momento, no, a mí me parece, yo creo, yo pienso, sí, a mí Dios me mostró esto o el otro, pero nunca lo sustentan con las Sagradas Escrituras. Nunca hablan conforme a lo que dice la palabra. Por eso que todo pastor, todo ministro de Dios tiene que hablar conforme a la palabra. Hermano, quiero que usted entienda, no hablar ni expresar su propia filosofía. No. Por eso que yo le doy gloria a Dios. Cada vez que doy una enseñanza, hermano, yo me limito a hablar lo que está escrito. Por eso que le estoy sacando acá la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Para que nadie después diga, no, el pastor Emilio nos está hablando algo que carece de fundamento bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que le hago, hermano, es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces era muy importante esta advertencia que le hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque un pequeño de la levadura, hermano, un poco de levadura leuda todo. Leuda todo, hermano, malogra todo. La corrupción es progresiva. El error, escuche esto, hermano, el error rara vez entra de forma evidente. Normalmente entra lentamente. Así es, lentamente. Por eso que el libro de Judas, vamos a ver Judas, vamos a ir al libro de Judas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver el libro de Judas. Vamos a ver el libro de Judas, capítulo 3. Perdón, Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. ¿Qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, escuche esto, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que usted ve hoy en día congregaciones que no parecen cristianos, más parecen mundanos. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay una renovación, no hay una conversión. ¿Por qué? Por estos falsos. Por eso le digo, hermano, el error rara vez entra de forma evidente. No, estos falsos, hermano, así, suavecito, encubiertamente, hermano, empiezan a meter herejías destructoras. Hay que tener cuidado, hermano. No vaya a ser algún día que alguien por ahí me diga, Pastor Emilio,
¿Y por qué usted en su congregación no hace un pequeño show? ¿Por qué usted, Pastor Emilio, no hace en su congregación? Se ve bonito, pastor. Y por favor, Pastor Emilio, que salga mi hijita a hacer su coreografía, Pastor Emilio. Por favor, Pastor Emilio. Y si hay por ahí una coreografía de salsa, porque yo soy puertorriqueño, o reggaetón, salsa, el merengue, se ve bonito, pastor. Cuidado. Cuidado, hermano. Son doctrinas erradas. Hasta me atrevería a decir, hermano, que son doctrinas de demonios, como la doctrina de la falsamente prosperidad. Que hoy en día mucha gente, hermano, solamente quiere escuchar, ¿sabe qué cosa? Prosperidad, prosperidad. Pero el evangelio no consiste en eso. Hay que hablar del arrepentimiento. Hay que hablar, hermano, del pecado. Nosotros, hermano, tenemos que exponer el evangelio. El evangelio no se impone, el evangelio se expone. Pero tenemos que hablar del arrepentimiento. Mire, escuchen, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión ni perdón de pecados. Si una persona no se arrepiente, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Si una persona no se arrepiente, no va a nacer de nuevo. Por eso que todo mensaje se tiene que hablar del arrepentimiento. Hay que predicarle a la persona y hacerle ver su condición, cómo está delante de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces luego hay que presentar el plan de salvación. ¿Quién es, hermano? Jesucristo. Pero hoy en día no. Hoy en día, hermano, estos falsos, ¿qué hacen? Todos sus discursos, todas las conferencias, lo relacionan, hermano, ¿sabe qué? A la prosperidad y a la sanidad. Y no es así. No es así. Ese es un falso evangelio. Eso es un evangelio, hermano, mezclado. Eso es un evangelio, hermano, que ahí tiene su levadura. Por eso que hay pseudo cristianos que se convierten, hermano, o tienen características peor que un mundano. Y no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos han caído en la religiosidad. Y la religiosidad puede ser peligroso. Hermano, no todo lo religioso proviene de Dios. Jesús confrontó constantemente a los fariseos. Así que, hermano, se requiere en estos tiempos, se requiere, es de mucha importancia tener discernimiento. Amén, hermanos. Mire, no hay nada mejor, hermano, escuche, el mejor discernimiento, lo dijo un famoso predicador, Charles Spurgeon, es conocer la palabra de Dios. Ese es el mejor discernimiento, conocer la palabra de Dios. Por eso que los creyentes deben aprender a discernir enseñanzas, líderes y doctrinas. Por eso cuando a mí me han preguntado, ¿no? A mí me han preguntado varias veces, me han escrito por privado, me dice, Pastor Emilio, ¿y qué me dice de ese pastor aquí en el Perú que ha ayunado 40 días acá en Caraballo? ¿Qué opinión tiene usted de él? Hermano, yo sin ningún reparo alguno les he dicho, es un falso. Pastor Emilio, ¿cómo hablar esas cosas? Es un falso, le digo. Es un falso. Y tengo, hermano, razones suficientes. He probado lo que enseña. He probado, hermano, lo que él ha estado predicando últimamente. Pero lamentablemente, cuando una persona no conoce la palabra, cualquier cosa dice amén. Cualquier cosa. Es triste, hermano, y lamentable. Triste y lamentable que hoy en día muchas congregaciones, muchos concilios están invitando, hermano, y no lo digo a manera de celos, no. O porque el pastor Emilio parece que está envidioso, está celoso, porque no le invitan a él. No, de ninguna manera, hermanos.
Le doy gracias a Dios que me están invitando a predicar y siempre enseño la palabra. Pero le digo así, hermano. Hay muchos que invitan a famosos. Pero esos famosos, ¿sabe qué, hermanos? Esos famosos no garantizan que tengan sana doctrina. No garantiza, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he tenido, hermano, que exhortar a aquellos hermanos que le invitan constantemente a muchas congregaciones. Personalmente tenían que exhortarle y le he dicho, le digo, mi estimado, le digo, hace poco usted estaba hablando en Huánuco algo que carece de fundamento bíblico. ¿Cómo qué? Me dijo. Esto, aquello o el otro. Usted lo que está sembrando, le digo, y está imponiendo su propia filosofía. Tenga cuidado, le digo. ¿Qué es lo que está enseñando? Lo que usted enseña, su mensaje está lleno de levadura. Hermano, y yo tengo la grabación, lo que he hablado con él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué lo hago, hermano? ¿Por qué? Porque son ovejas del Señor. Hay que tener bastante cuidado, hermano, en estos tiempos. Si Jesucristo les anticipó a sus discípulos, nosotros, hermano, si tenemos la autoridad de parte de Dios, si Dios lo ha levantado como pastor, como ministro, hermano, hay que denunciar a los falsos. Hay que denunciarlo, hermano, y si fuera posible, hay que llamarlo por su nombre. Pablo, hermano, lo llamó por su nombre. Emineo y Fileto se han extraviado, lo dijo Pablo. Se han extraviado de la doctrina. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y lo triste, hermano, ¿qué dice el versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabía usted que hoy en día estos falsos han logrado, hermano, hacer del evangelio un negocio? ¿Sabía usted eso, hermanos? Eso es lo que estamos viviendo. No podemos tapar el sol con un dedo, hermano. Todo lo que Pedro, acá, esta es una palabra profética, se está cumpliendo en estos tiempos. Hay gente, hermano, hay falsos que han hecho del evangelio un negocio, que descaradamente usan versículos de las Sagradas Escrituras, tergiversándolo, hermano, con un propósito de sacarte plata, de sacarte dinero, que Dios me ha dicho, que Dios me ha revelado, que Dios ayer justamente estaba orando a Dios, Señor, provéeme un carro, Señor, y Dios me dijo, hermano, que de acá mi pueblo te va a donar, mi pueblo te va a dar, estoy profetizando, hermano, Rambo, saca la bazooka, tú, siervo, tú, lo que me estás ahí escuchando, Dios me ha dicho que tiene que depositarme $1,000, tú $2,000 para que siembre y Dios te va a prosperar. Así hablan estos sinvergüenzas, hermano. Así hablan. La verdad, hermano, esto es lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor.
Yo le pregunto, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Eso se llama levadura. Eso se llama levadura. Y eso nuestro Señor Jesucristo le estaba anticipando a su discípulo. Hermano, cuando alguien permite la levadura, van a haber resultados negativos, lamentables. Cuando se permite la levadura espiritual, aparecen varios problemas. ¿Sabe cuáles son esos problemas? Que van a lastimar la grey de Dios. Hipocresía espiritual. Eso implica, hermano, ¿qué cosa es una hipocresía espiritual? Una fe externa sin transformación interna. No hay cambio en el creyente. Sigue siendo el mismo mundano, el mismo jerguero. No cambia su manera de hablar. No cambia. Y vienen, hermano, con ese espíritu. No, es que Dios no mira lo exterior. Dios mira el corazón. Esa es una filosofía, hermano, que hoy en día muchos religiosos hipócritas, hermano, han sembrado en la iglesia. ¿Por qué? Apague su micro, hermana, por favor. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Eso es cuando se permite. Por eso que los pastores tienen que ser celosos en cuanto a la doctrina. Hay que tener bastante cuidado. Tiene que haber, hermano, un celo espiritual. Cuando se permite la levadura, esto pasa. Alabado sea el nombre del Señor. También, hermano, hay una distorsión del evangelio. La verdad se mezcla con el error. Usted habrá escuchado, ¿no? Que algunos dicen, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Por eso que el mundo, hermano, está lleno de costumbres. El mundo está lleno de tradiciones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mundo está lleno de celebraciones. Y todo lo que celebra en el mundo, hoy en día, hermano, lo están celebrando también en la congregación. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Usted y yo tenemos el deber, hermano, de honrar a nuestros padres todos los días. Pero ¿por qué específicamente hay que esperar un día? Se acerca el día del padre, se acerca el día de la madre. ¿Y dónde se celebra eso? En la congregación. Eso es mundo. Eso es mundo. Eso ya es levadura, hermano. La verdad se mezcla con el error. Hay que tener cuidado. Las cosas, hermano, como son. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo mismo, hermano, Navidad, Día de la Madre. Si el mundo celebra el Día de la Suegra, también en la congregación van, hermanos, a celebrar el Día de la Suegra. Por ejemplo, el mundo, la Iglesia Católica, la tradición o la religión tradicional, enseña, hermano, el Día del Papa. ¿Qué hacen en las iglesias, hermano? El Día del Pastor. No, la Biblia dice que tenemos que honrar a los pastores. Tenemos que orar por ellos. Pero no específicamente hay que esperar un día nada más para honrar al pastor. No, usted tiene el deber de honrar a su pastor todos los días. Amarlo, orar por él, estar siempre, hermano, apoyándole en oración, etcétera, etcétera. El honrar, hermano, sobre todo aquellos que tienen ese deber, esa capacidad, ¿no? de instruirlos, de enseñarles. Hay que honrarlos, hay que amar a los pastores, pero no específicamente un día al año. Todo aquello, hermano, hay que tener cuidado. Eso es levadura. Hermano, estos son los resultados cuando se permite la levadura.
pérdida de sensibilidad espiritual. La persona deja de percibir lo que agrada a Dios. Eso quiere decir, hermano, que muchos que han caído en la estrategia del error, le va a gustar escuchar algo que le agrade a él. Pero cuando le tocan el pecado, cuando le tocan, por decir, que ningún adúltero, ningún borracho, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún mentiroso, hermanos, se enojan. Algunos de repente dirán, no hay que invitarlo a Pastor Emilio. No hay que invitarlo. Nos gusta por ahí que venga un predicador, que sea un poco, que use su chacota por ahí. Le gusta eso, las fábulas, el cuento. ¿Sabe lo que significa, hermano, fábula? Y Pablo lo dijo, porque se apartarán para escuchar fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? La fábula, hermano, es un cuento o narración ficticia, cuyos personajes son seres inanimados. Así es, animales, seres inanimados, cuyo fin y propósito es enseñarnos, ¿qué cosa, hermano? Una moraleja. Por eso que usted hoy en día escucha predicadores que en vez de dar un mensaje sustentado con las Sagradas Escrituras, empiezan a contar ahí sus chistes. Empiezan, hermano, según ellos, y dicen todavía, no, el que Jesucristo como maestro, él ilustraba también por medio de las parábolas. Está bien, pero una cosa es una parábola y otra cosa es una fábula. Amén, hermanos. La fábula es un cuento, eso es una narración ficticia. Yo escuché en una oportunidad, y eso ya le he dicho en varias oportunidades, que un pastor, hermano, decía al empezar su culto, hoy en día, hermano, quiero hablarle de las pruebas. Y empezó, en cierta oportunidad, empezó así él, en cierta oportunidad, hermanos amados, y muy dramático él, muy dramático, justo el elefante caminaba, muy triste, acongojado, y de pronto se encontró con una hormiga. Y la hormiga le dijo, hermano elefante, ¿qué es lo que pasa? Estoy afligido, hermano hormiga. Y la hormiga, hermano, comenzó a animar, a alentar. Tienes que buscar de Dios, hermano elefante, Dios te va a sacar en victoria. Y comenzó a decir esas cosas. Para el oído, aparentemente parece bonito. Hay gente que le gusta eso. Pero ¿dónde está el error, hermanos? Yo le pregunto, ¿dónde está el error? ¿Sabe cuál es el error? Es que el elefante no habla, pues, hermano, ni la hormiga. Pero hay gente que le gusta eso, la fantasía, la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la levadura se expande y afecta a más personas. Por eso que le decía, Jesucristo, hermano, confrontó muchas veces a los fariseos por su apariencia de santidad. Eran hipócritas, eran religiosos. Por ende, si nosotros vamos a ver la santidad, es que tenemos que vivir en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante esto, hermano. Doctrina incorrecta. Los saduceos negaban la resurrección, la cual alteraba la esperanza espiritual. Hoy en día hay muchos que también, hermanos, no creen a ciertas cosas. Hay muchos, hermanos, que no creen en el poder del Espíritu Santo. No creen en los dones del Espíritu Santo. Yo sí creo eso, pero todo tiene que hacerse en orden y decentemente. Alabado sea el nombre del Señor. Y, hermano, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios, vamos a ver. Ya voy a terminar, hermanitos. 1 Corintios, capítulo 5, el versículo 6.
Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora, el contexto de este versículo, ¿sabe por qué Pablo les hablaba precisamente y empleando acá el término levadura? Está hablando en cuanto, hermano, a la vieja manera de vivir. Ya no. Por eso que la Biblia dice, de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso usted tiene que limpiarse. Limpiémonos, hermanos, de la vieja levadura. Amén, hermanos. Limpiémonos de la contaminación de la carne. Limpiémonos del pecado. Por cierto, con la ayuda de Dios. Porque ahora nuestra Pascua es Cristo. Y sabemos, hermano, que Cristo fue el Cordero perfecto. Fue un Cordero sin mancha. Por eso que Juan lo presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay que, hermano, renovarnos, santificarnos en su totalidad. Hermano, este pasaje revela varias verdades teológicas importantes. Habla, por ejemplo, la pureza doctrinal. Ahora nuestra Pascua es Cristo. La fe cristiana no es solo, escuche esto, hermano, experiencia espiritual, también implica verdad correcta. Amén. Porque hoy en día muchos dicen, ¿no? Pastor Emilio, yo he tenido mi experiencia, Pastor Emilio, oré por un enfermo y se sanó. Pastor, he tenido una visión. Pero tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Por eso le decía, acá no solamente es cuestión de experiencia espiritual, también implica de una vida correcta. Por eso que Jesucristo, hermano, lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos orado por los enfermos y han sanado. Pero yo le voy a declarar en aquel día, apartado de mí, ustedes con su vieja levadura, ¿me están entendiendo? Hacedores de maldad. Apartados de mí, están leudados, están todavía llenos de pecado, están todavía usted con cosas del mundo. Amén, hermano. Entonces, el discernimiento es parte del discipulado. Los discípulos deben de aprender a discernir, hermano, entre verdad y el error. Así que, hermanos amados, tengamos cuidado. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. La influencia espiritual, hermano, es poderosa. Hay un mundo espiritual. Repito, hermano, hay un mundo espiritual. Y Satanás, en estos tiempos, sabiendo él que ya le queda poco tiempo, ¿de qué manera él está llevando a muchos cristianos al error, al fracaso? ¿De qué manera? ¿Usted cree que los falsos se van a presentar en una congregación diciendo, yo soy falso? ¿Yo soy falso? No, hermanos. Ellos vendrán con apariencia de piedad. Amén. Vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Por eso que Pablo también les anticipó. Vayamos a lo que dice, hermano. La misma Biblia dice, ¿no? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vayamos a lo que dice Hechos, capítulo 20. Y lamentablemente, hermano, yo tengo que decir una cosa. Tengo que decirle una cosa. Gloria sea el nombre del Señor.
¿Sabe de dónde salen los falsos? ¿De dónde cree que salen los falsos? ¿De dónde salen los falsos? Escuche esto. ¿Usted cree que el diablo siempre fue diablo? No. Los falsos salen de los verdaderos. Amén, hermano José. Salen de los verdaderos. Gloria sea el nombre del Señor. El diablo, hermano, ¿de dónde salió? Él no fue diablo, se hizo diablo. Dios nunca hizo el diablo, él se hizo diablo cuando se rebeló contra Dios. Él era un querubín protector. Dice que él entraba y salía de la presencia de Dios. Era un ángel. Y miren lo que dice acá en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén, hermanos. Por eso tengamos cuidado, hermano. La levadura puede aparecer hoy como enseñanzas bíblicas distorsionadas, religiosidad sin relación con Dios, tradiciones humanas por encima de la verdad, influencias culturales que contradicen el evangelio. Por eso el cristiano debe cuidar lo que escucha, lo que cree, lo que permite influenciar su vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener bastante cuidado, hermano. Bastante cuidado. En todo este tiempo el Espíritu Santo ha corregido, y yo le doy gracias a Dios, hermano, que somos un grupo que estamos aprendiendo con la palabra de Dios a consolidarnos en la palabra. Siempre voy a decir, yo no tengo ninguna oveja. Yo vengo, hermano, hace poco que he estado por mi pueblo y en una reunión que tuve con unos pastores, un pastor le pregunta a otro pastor, y siervo, ¿y usted tiene su congregación? Sí, dijo, tengo 2 iglesias. Ah, qué bueno. Ah, tiene 2 iglesias, sí. Y ha avanzado, sí, ya en cada iglesia tengo como 100 ovejas y en el otro tengo como 80. ¿Y usted? Me preguntaron a mí. Ah, le digo, yo no tengo ninguna grey, le digo. Total, ¿usted no dice que es pastor? Sí, le digo, porque no tengo ninguna grey. O sea que no tiene ovejas. No, no tengo ovejas. Santo, ¿y cómo es eso, pastor Emilio? Es que entiendan, hermanos, las ovejas no son mías. Las ovejas son del Señor. Y la iglesia no es de usted. La iglesia es del Señor. Por eso que los pastores tienen que aprender a cambiar los términos. Los términos tienen que ser bíblicos. El apóstol Pablo acá le dice claramente en el versículo 28. Y acá el apóstol Pablo había hecho una asamblea, una convocación general, porque él iba a partir para Jerusalén y había estado más de 3 años por esa zona predicando y enseñando la palabra de Dios, y él manda llamar a todos los ancianos. Una vez reunidos le dice,
por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Mire cómo el Espíritu Santo le dice esto a los pastores de aquellos tiempos y también a los pastores de estos tiempos. Para apacentar, ¿qué cosa? Su iglesia, no, la iglesia del Señor. Por si acaso el pastor Emilio no tiene ninguna iglesia, el pastor Emilio no tiene ninguna oveja. Las ovejas son del Señor. Solamente, hermano, por la misericordia y la gracia de Dios, apaciento y pastoreo las ovejas del Señor. ¿Está claro? Amén, hermanos. Y acá le dice Pablo, ¿no? La cual él ganó, esas ovejas, él ganó esa iglesia por su propia sangre. Usted no ha ganado nada, hermano. Solamente somos instrumentos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Instrumento nada más. Colaboradores nada más. Así que ni el que planta, ni el que riega. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por la misericordia y la gracia de Dios, soy un administrador de los misterios de Dios. Queridos hermanos, en conclusión, la advertencia de Jesucristo en el Evangelio que hemos considerado, capítulo 16, del 5 al 11, sigue siendo profundamente relevante en estos tiempos. La levadura, hermano, representa influencias pequeñas pero peligrosas que pueden corromper la fe. Jesús nos llama en estos tiempos, a través de su palabra, a tener discernimiento espiritual, cuidar la pureza de la fe y rechazar la hipocresía y la falsa enseñanza. Si usted, lo que permitimos entrar en nuestra vida espiritual, terminará influyendo en todo nuestro corazón. Grábese esto, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, hermanitos, cuidémonos de la levadura. Amén. Cuidado con la levadura. Cuidado con la falsedad. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado, hermano. No se contaminen. No nos contaminemos. Hay que también, hermano, dejar la vieja levadura del pecado, de la inmoralidad, de los deseos pecaminosos, porque eso también es levadura. Que si usted no renuncia a esa vieja levadura, el diablo puede ganar ventaja. Pero en esta noche, Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos ama. Yo quiero hacer una oración por usted. Yo quiero orar por usted, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guarde. Cristo viene pronto, las señales se están dando, hermano, las señales se están dando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé lo que más adelante puede pasar, pero Dios nos está advirtiendo. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, Señor. Porque tú nos adviertes, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra maravillosa, por esta palabra poderosa, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos. Oh, Padre bendito, gracias, Señor. Yo te ruego por mi hijita Milagro, Señor. Te pido por ella. Te suplico, Padre, para que tú pongas tu mano, para que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy. Llévate la gloria, llévate la honra, llévate la alabanza. Que todo sea para ti, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Oh Padre bendito, gracias te doy.